hablarles, mientras meditaba qué podía compartir con ustedes en esta tarde, yo decía, voy a hablar con jóvenes igual que yo, con propósito igual que yo, con llamado igual que yo. Y me remontaban a una historia que todos ya conocemos. Y usted va a decir, ay, de nuevo va a predicar de eso, o de nuevo voy a escuchar hablar del personaje que vamos a exponer en esta noche. Pero si el Señor lo puso en mi corazón fue por algo, amén. Y lo que Él puso en mi espíritu es lo que yo pues voy a hablar. Había muchos temas, pero esto fue lo que el Señor puso en mi corazón, amén. Y espero que sea de bendición para cada persona que nos escucha aquí y a través de las redes sociales. Quisiera que me acompañaran brevemente al libro de Primera de Samuel 17, 45 al 50, pero solo voy a leer un versículo y voy a ir desglosando rápidamente lo que el Señor puso en mi corazón a hablar en esta noche. Amén. ¿Cuántos lo tienen? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Así que vamos a estar leyendo la palabra que dice así. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Padre, yo te doy gracias. Señor, que tu palabra sea de bendición a cada vida en esta noche, Señor. Te pido que abras las mentes, los corazones, Dios mío. Señor, que lleves todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Padre Santo. Prepara cada corazón, Señor, en este lugar, para que puedan escuchar, Señor, no a mí, Señor, sino a ti, Padre de la gloria. Señor, que esta palabra, Señor, penetre a las vidas, a los corazones, Señor, y dé frutos al 100%. Yo te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y cuando hablamos de David, ya es algo que usted probablemente está cansado de escuchar, como dije antes. Es un personaje que, si lo empezamos a estudiar su vida, a estudiar cómo fueron sus inicios, nos remontamos hacia la historia de un personaje llamado Saúl, que era rey de Israel, el cual en un momento de su vida el Espíritu Santo de Dios se apartó de él. Entonces el Señor habló a la vida de Samuel para buscar a alguien que fuera conforme al corazón de Dios, o sea, un sucesor, alguien que lo reemplazara, porque se había apartado, sus ojos se habían apartado de Dios. Entonces, cuando hablamos de la vida de David, hablamos de un jovencito. ¿Cuántos tienen aquí la edad de entre 13 a 20 años? ¿Cuántos tienen esa edad o todos somos viejos aquí? Digo pues, era un joven así como usted y como yo. Un joven que a simple vista usted lo veía. Bueno, yo nunca lo vi, pero yo me lo imagino. Porque cuando uno lee, uno se imagina cómo es, uno se imagina muchas cosas. Entonces, a simple vista, yo me imagino que no llenaba los requisitos para muchas personas. Era un simple pastor de ovejas y así, literalmente, estaba destinado a pasar el resto de su vida. Pastoreando ovejas, todo sucio, me imagino yo, parándose tempranito, primero que todo el mundo, para hacer lo que tenía que hacer, amén. Entonces, este joven ocurrió algo inesperado para su vida. Ocurrió, como muchas veces hemos escuchado, un de repente de Dios. Y ese de repente llegó a la vida de David cuando Samuel llegó y lo ungió
Yo le estoy parafraseando todo rapidito para llegar a donde quiero llegar. Cuando él fue ungido, escúcheme, la Biblia no lo dice, pero yo lo tomo y me pongo a meditar y puedo llegar a la conclusión de que su vida dio un giro sobrenatural cuando fue ungido, cuando fue lleno del Espíritu Santo de Dios para la asignación que Dios le tenía preparada a ese joven. Cuando tú y yo decidimos entregarle nuestras vidas al Señor, usted ve, dice que bueno, yo voy a pasar adelante, yo voy a hacer la oración de fe, yo le voy a entregar mi vida al Señor. No. Eso es lo mejor que a usted y a mí nos puede pasar. Entregarle, y más si somos jóvenes, entregarle nuestra vida al Señor. Entonces, cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, somos salvos, amén, somos lavados, somos criaturas nuevas, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Pero no solo eso, sino que somos llenos del Espíritu Santo de Dios, y eso cambia nuestra posición. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Sí, porque pasamos de ser gente normal, común y corriente, que se para un día de su cama y dice, bueno, voy a trabajar. No, pasamos a ser portadores de su gloria. Si usted no cree eso, gloria a Dios. Pero yo sí lo creo. Los que hemos tenido una experiencia con Dios sabemos que desde el día 1 que Él nos tomó de su mano y que fuimos ungidos, fuimos llenos del Espíritu Santo, no somos los mismos. Algo tuvo que pasar en nuestro interior. Y David se topó con esta sorpresa porque tenía una asignación. Tú te ves normal, tú te ves como un joven común y corriente, que de repente no estás detrás de este micrófono, o no sales en los reels de la iglesia juvenil, o no haces muchas cosas. Pero el Señor está mirándote. El Señor te está tomando en cuenta. El Señor te está mirando y tú dices, pero ¿cómo me está mirando? El Señor te está mirando. El Señor está viendo más allá de lo que tú y yo podemos ver. Usted hace así y usted dice, no soy capaz, o no puedo, o de repente, pero el Señor está mirando mucho más allá. Amén. Entonces este joven fue ungido para ser un rey. Y desde ahí leemos, pasaron creo que 2 capítulos, y vemos que ya estaba haciendo efecto algo en la vida de David. Fue llamado para tocar el arpa. Fue llamado porque un espíritu inmundo estaba gobernando la vida de Saúl en ese momento. Llámenme a uno que sepa tocar. David estaba allí. Qué bonito cuando Dios nos usa. Cuando decimos, Señor, heme aquí. Eso es lindo. Amén. Pero más que nada ocurrió algo especial, y es a lo que me quiero enfocar en esta noche y lo que quiero tratar. Que este fue ungido, ya sabemos que fue ungido, y pasó de ser alguien común a alguien lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hubo un desafío para David, porque cuando usted y yo tenemos una asignación de parte del Señor, no será fácil. El Señor nos va a empezar a incomodar. El Señor te va a empezar a incomodar. El Señor te va a empezar a demandar mucho más y hacer cosas que desafían tu humanidad y mi humanidad, pero con la diferencia de que Él va a estar con nosotros. No lo vamos a hacer con nuestras fuerzas, no lo vamos a hacer con nuestra capacidad, con nuestro intelecto humano, porque entonces
ya sería algo de nosotros y no tendría nada de extraordinario que yo hiciera algo, que usted hiciera algo por nuestra propia cuenta. Cualquiera lo puede hacer. Pero Dios estaba involucrado en el asunto. Y hubo un desafío para David, porque él por obediencia salió de su casa, de su comodidad, y fue a ver a sus hermanos. Y se tropó en el camino con el escenario de que había un gigante que estaba por 40 días desafiando a hombres del pueblo de Israel. Estaba desafiando al pueblo de Israel. Entonces, qué pena y qué triste que habían tantos hombres y ninguno pudo hacerle frente a ese gigante. Es muy triste cuando en una iglesia vemos situaciones y vemos cosas y todo el mundo está de brazos cruzados. Eso es muy triste. Es muy triste cuando están pasando cosas en nuestra cara y uno está con los brazos cruzados como que Dios y el tiempo se encargarán de las situaciones. Y no es así. Y qué pena. Cuando yo leía yo decía, qué pena. Porque este muchachito solito, cuando vio ese escenario, yo imagino que se enojó. ¿Usted se ha enojado alguna vez? ¿A usted le han hecho algo que usted se ha enojado y usted dice, se la voy a... Bueno, imagino que él se enojó. Pero no solo se enojó. Él dijo, yo puedo hacer algo. Yo soy el instrumento de Dios para vencer este gigante. Entonces, algo que yo meditaba, y era que cada vez que Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida y en mi vida, se van a presentar escenarios como estos, que nos van a desafiar. Se van a presentar no un gigante en sí, porque usted, óigame, pero se le van a presentar situaciones que nos van a sacudir, que nos van a mover y nos van a impulsar a sacar, a exponer, a utilizar lo que el Señor ha depositado en nuestras vidas. Y ya David tenía experiencia en batalla. David ya sabía, había peleado con leones, eso ya usted lo sabe, en el secreto donde nadie lo veía. Porque hay algo que yo siempre digo, usted nadie lo tiene que ver haciendo más de 3 cosas. Usted sabe las batallas que usted ha librado en el secreto. Usted sabe cuánto le ha costado estar aquí en la iglesia sirviéndole a Dios. Usted solo lo sabe. Usted no tiene nada que demostrarle a nadie. Entonces, ya él estaba experto en batalla. Y él dijo, ¿saben qué? Esto es lo mismo que matar a los osos y el gigante. Es lo mismo, como dice una película por ahí. Entonces, hay algo que me llamó mucho la atención. Y es que dice la palabra de Dios que David se presentó delante de Saúl. Y ya estoy, ay santo, ya voy terminando. Y David se presentó delante de Saúl para enfrentar la batalla. Y adivina qué ocurrió. Dice que Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Porque hay veces, hay momentos en los cuales
van a tratar de cambiar nuestra identidad en el Señor. Este Saúl, como quería ir a pelear con Goliat, le puso una armadura que literalmente no le quedaba. Dios te va a dar las estrategias. Dios te va a dar la sabiduría para que con su guianza tú puedas librar tus propias batallas. No todo tienes que hacerlo igual a los demás. Y nadie, escúchame, nadie puede cambiar su identidad. Y para ya cerrar, quiero decirle que nuestra mejor ropa, nuestra mejor armadura es la que el Espíritu Santo de Dios nos da. Amén. Entonces, para ya cerrar, porque ya me están mirando mal y ya el tiempo apremia. Cuando David fue a la línea de batalla, ocurrió algo. Y es que ese gigante lo menospreció. Y aquí entonces quiero ya empezar a caer en el meollo del mensaje. Nosotros como jóvenes, muchas veces el mundo nos dice, aún la iglesia nos dice que nosotros no somos capaces de llevar una tarea a cabo. A los jóvenes se les menosprecia mucho. Ellos no tienen la capacidad de hacerlo. Ellos no tienen la capacidad de lograr hacer proezas dentro del Señor. O muchas veces cuando usted está pasando por situaciones difíciles, usted dice, yo no voy a poder con esta situación porque es bastante complicada. Escúcheme, sí puede. Sí puede, porque usted y yo estamos revestidos con la presencia del Señor. Sí podemos vencer. Sí podemos. Entonces, David se puso en línea de batalla. Y ya quiero ir cerrando. Cuando, mucho antes de que el filisteo se levantara de donde estaba, porque él estaba bien cómodo. El tipo estaba dispuesto a matarlo. Pero David se adelantó. Nosotros somos una generación que se está levantando, que Dios nos está formando, que el Señor nos está preparando para cosas mayores. Pero hay gigantes en los cuales por mucho tiempo se han levantado en nuestras vidas, en su casa, en su matrimonio, a los que están casados, en sus finanzas, a otros en sus estudios, a otros en cualquier área que usted le ponga. El enemigo se ha querido levantar para paralizar, para amedrentar a un pueblo que Dios le ha dado las herramientas para vencer. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos estar apercibidos, conectados, buscando siempre ahí constante su presencia para que no nos tome de sorpresa el enemigo, porque a muchos nos toma de sorpresa, pero Dios es un Dios que revela, Dios es un Dios que habla, Dios es un Dios que muestra. Y si tú crees que tú estás exento de pasar por muchas cosas, estás equivocado. El enemigo no ve rostro, no ve si eres chiquito, si eres grande, si eres... No, él no ve eso. Él va porque va. Y nosotros no podemos permitir que el enemigo gane ventaja. Amén. Efesios 6 dice, rapidito y ya voy culminando. Dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza,
y vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo o del diablo. Tenemos que pedirle al Señor que nos revista de esa armadura, amén, para poder hacerle frente, escúcheme, hacerle frente a aquellas cosas que están atacando nuestras vidas. No es normal que usted a cada rato esté enfermo. No es normal que usted a cada rato esté en pruebas. No es normal que a cada rato usted esté pasando por situaciones. Eso no es normal. Alguien se tiene que levantar y salir de su zona de confort y decirle: hasta hoy, en el nombre poderoso de Jesús, yo me levanto y me pongo en línea de batalla. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos cruzado de brazos? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos conformado con vivir la vida que llevamos? ¿Cuántas veces yo hablo por mí, yo no sé usted, si usted no le agrada, yo no sé nada, pero yo me he conformado muchas veces. Yo digo, de repente así estoy bien, Señor, y de repente ocurren cosas que hacen que uno se empiece a mover y diga: hey, hay que despertar. ¿Tú crees que las situaciones que muchos están pasando en esta noche son para que tú te quedes de brazos cruzados? ¿Son para que tú digas: me voy a resignar aquí, me voy a esquinear y me voy a...? No. Es para que nos levantemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios es bueno. Y el Señor quiere levantar en este tiempo una generación que entienda que sin su presencia nosotros no podemos hacer nada. Dice: adictos por su presencia. Adicto es una persona que es dependiente a algo. Mayormente la adicción usted la puede enfocar en un ámbito negativo. Adicto a, ya usted sabe qué cosas. Pero adictos a su presencia. Va más allá de un eslogan. Va más allá de: este es el mes de septiembre, adictos a su presencia, gloria a Dios, aleluya. No, va más allá de eso. Nadie a usted lo tiene que obligar a buscar de Dios. Nadie a usted lo tiene que obligar a levantar sus manos. Nadie a usted lo tiene que obligar a absolutamente nada. Eso tiene que nacer de adentro de su corazón. Eso tiene que nacer de ti. Cambiar tu situación muchas veces no depende de Dios, depende de uno mismo. Siempre estoy triste, siempre estoy llorando, siempre estoy sufriendo. Eso no es normal. Eso es demonio, como dice mi pastor. Así que es lo que le quiero compartir en esta noche. No tengo más nada que agregar. Vamos a levantarnos, hermanos míos. No nos vamos a dejar. No vamos a permitir que el enemigo gane ventaja en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra casa y en cada área de nuestra vida que usted sabe que hay algo por lo cual hay que derribar. Le damos gracias al pastor Boris por la oportunidad que nos da. Le damos gracias a Dios por estar en este lugar. En un escenario cualquiera brilla. Con pantalla verde cualquiera puede hacer una entrada épica. Pero hoy te vengo a hablar de una persona que cuando llegó a este lugar ni siquiera el opening del Super Bowl o el intro de la película de los Avengers de Fly for Home puede llegarle. Y ese personaje sobre el cual quiero hablar en esta noche es Jesucristo. Vengo a hablarte de alguien que está lleno de poder y de gracia y de autoridad.
Vengo a hablarte de un hombre que no necesita pantalla verde o una corbata verde, o una corbata o un saco para aparentar que era hijo de Dios. Primer punto que decía, vengo a hablarte de alguien que está lleno de poder, de gracia y autoridad. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra en Mateo 28, 18. Jesús se le acercó a sus discípulos y les dijo: toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y el otro punto que decía, vengo a hablar de un hombre que no necesita pantalla verde, o una corbata, o un saco para aparentar que era hijo de Dios. Y ahí voy a Mateo 3:16 que dice, vamos a ir a buscarlo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí el cielo fue abierto. Y vi al Espíritu de Dios que descendió como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tal vez usted me está diciendo, pero ¿qué estará hablando Samuel? Vengo a hablarte de Jesús. Algo que me impactó mucho a mi vida, lo que decía nuestro pastor Boris: el avivamiento no es un movimiento. El avivamiento son pequeños Cristos en la tierra. Pero ¿cómo nosotros podemos ser como Cristos? ¿Cómo podemos estar llenos de autoridad, poder y gracia? Yo le decía al Señor, yo quiero ser efectivo. Ya yo me cansé de subir allá arriba. Ya yo pasé esa etapa de subir y cantar y ya. Yo quiero algo más. Y Jesús era un apasionado. Jesús era alguien que amaba estar con el Padre. Y hoy vengo a hablarte de la paternidad. Mi título, el título que el Señor me dio en una noche, quiero que hables de la paternidad. ¿Cuántos saben qué es la paternidad? Y yo pensando en la paternidad en mi casa, yo le decía, Señor, pero ¿por qué tú quieres que yo hable de la paternidad? Es que en la paternidad hay mucho. Yo le decía al Señor, después que entendí todo, yo le digo, wow, ser hijo de Dios no sobra y no basta. Porque al ser hijo, tú heredas lo del Padre. Al ser hijo, tú caminas como el Padre, piensas como el Padre, hueles como el Padre y ves como el Padre. Cuando hablo del Padre, estamos hablando de Dios, ciertamente. Pero también hay un Padre en esta casa que el Señor nos ha regalado. ¿Cuántos lo creen? Yo creo en lo que Dios ha depositado en mi pastor. Creo que él es un hombre de Dios y es reflejo de Cristo. Yo le decía al Señor, recuerdo una noche, una madrugada cuando estábamos orando aquí, los jóvenes, yo le decía a Dios, yo quiero que tú me uses. Yo quiero que tú te reveles a mi vida. Que literalmente Cristo esté dentro de mí. Que cuando yo camine, yo sienta tu presencia. Pero hay gente, y puedo ponerme en ese momento, Samuel creía que podía hacer cosas, servir al Señor, sin saber el poder que había en la autoridad. La autoridad es delegada a cada uno de nosotros cuando nosotros reconocemos nuestra paternidad. Cuando uno honra a nuestra paternidad. ¿Cuál es nuestra paternidad? El Señor, amén. Todos aquí somos hijos de Dios. Cuando yo honro a Dios, la autoridad se me es dada. Cuando yo honro a Dios, Dios me usa en el altar. Porque cualquiera puede hacerlo. Yo me ponía a pensar y lo escribía. Manejar un carro cualquiera lo puede hacer, pero no cualquiera puede transitar. Una cosa es ser utilizado y otra cosa es ser aprobado. Y en esta tarde, en esta noche, vengo a hablarle a jóvenes que quieren ser aprobados, que ya se cansaron de un mover,
que se cansaron de la gracia y quieren ir más allá. Hoy vengo a lanzarle un reto a jóvenes que se cansan de un toque, porque Dios te puede tocar y pueden pasar cosas. Dios te puede sanar, pero de ti depende recibir la salvación, porque en la Biblia dice que mucha gente fue tocada y fue sanada, pero hay una historia donde Dios le dice: fuiste salva. Y eso me impactó bastante. Y algo que quiero enfocarme bastante es acerca de la paternidad hoy. Hace días estuve ministrando en una iglesia, voy a compartir algo breve. Y un profeta me decía: Samuel, cuando tú honras a Dios, los cielos se abren. Y en esta tierra hay pequeños Cristos que Dios nos ha dado, como nuestro pastor. Y él me decía: cuando tú honras a tu pastor, el cielo se abre. Cuando tú bendices a tu pastor, cuando tú bendices a Dios. Y tal vez de repente algunos van a tomar: pero Samuel viene a predicar al pastor Boris. Pero he comprendido algo en este último tiempo, que la cobertura nos da autoridad. Y yo no sé cuántos de los que están aquí creen, pero yo creo que el manto que está en esta casa está sobre nosotros, está sobre cada uno de ustedes. Pero eso es solamente para gente apasionada, gente que ha comprendido que Dios es más que un toque, que Dios es más que danzar, que es más que caerte al suelo, que es más que hablar en lengua, que decir chabarababá. Dios es más que eso. Y el joven que casualmente predicó el sábado me decía: te voy a dar un secreto, el secreto de mi unción. Y me confirmó la palabra. Me decía: cuando los jóvenes aprendan a honrar a Dios y a su pastor, algo sobrenatural se va a desatar. Y yo me quedé con eso en mi casa. Me quedé: honra. Y Yesurel Quinante habla de la honra. La honra. Hay un secreto en la honra. Y el segundo punto de Jesús: Jesús era un hijo que honraba al Padre. Él era un hijo agradecido con Dios. Dice que él subía al monte, pero no era a buscar poder. La gente está equivocada. Dice: Jesús subía al monte a buscar poder. No. Jesús iba al monte porque necesitaba hablar con su papá. Jesús necesitaba hablar con su papá. Y yo me ponía a pensar, y casualmente lo escribía: cuando tú te acostumbras tanto a estar con alguien y esa persona no está, tú sientes su ausencia. Así mismo es con Dios. Pero ¿por qué no nos pasa? Porque no hemos aprendido a deleitarnos en su presencia. Cuando uno tiene deleite para las cosas de Dios, yo lo puedo decir con testimonio vivo. Lo mío es la música. Dios me llamó a ser músico y yo me deleito haciendo eso para Dios, al grado de que estoy dispuesto a pagar un precio por ser efectivo. Estoy dispuesto a pagar para que me enseñen. Estoy dispuesto a acercarme a gente: pero enséñame. Y así debemos de ser con Dios, apasionados por Dios. Irnos más profundo. Gracias, cantora. Voy a seguir porque el tiempo ya se me está acabando y ni siquiera he empezado. Santo Dios. Seguimos. Vamos a estar buscando Mateo 8:23. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Dice la palabra del Señor: entrando en la barca y sus discípulos le seguían. Y he aquí se levantó en la mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía.
Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, porque perecemos. Y le dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, respondió a los vientos y al mar, e hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun el viento y el mar le obedece? Cuando llegaron a la orilla, en la tierra de Gadareno, vinieron a su encuentro 2 endemoniados, que salían del sepulcro, feroces en gran manera, y que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron y dijeron: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos? Y ahí saltó el versículo donde dice Mateo 3:16. Y después que Jesús fue bautizado, los cielos fueron abiertos y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. La autoridad es necesaria en la iglesia. La iglesia necesita autoridad. Los jóvenes necesitamos autoridad. Y no, en el caso de la autoridad, no una autoridad humana, sino autoridad divina de parte de Dios. Dice que él se quedó dormido y la barca se estaba hundiendo y Jesús habló y todo se calmó. Llegó a una orilla y llegaron 2 endemoniados. Jesús no había dicho nada y los endemoniados le dicen: ¿por qué tú vienes a atormentarnos? Y el versículo que leía dice que cuando Jesús fue bautizado, cuando Jesús honró al Padre cumpliendo con la palabra del Padre, cumpliendo con todo lo que él había dicho, dice que el cielo se abrió y una voz dijo: mas si él es mi hija amada, en cual yo tengo complacencia. Cuando tú honras a Dios, Dios abre los cielos y empieza a hablar de ti. Cuando honramos a nuestro pastor, Dios abre los cielos y empieza a hablar de María Fernanda, empieza a hablar de Sergio, empieza a hablar de Daisy, empieza a hablar de Pedro, empieza a hablar de Medianero, de Xiomali. Y no solamente empieza a hablar, hay un poder cuando Dios abre su boca. Dice en Génesis que cuando el Padre abrió su boca, las cosas se hicieron. Cuando Dios empieza a hablar a favor tuyo, lo que no se ve, llega a lo que se ve. Cuando Dios empieza a hablar a favor de ustedes, lo que era sobrenatural, llega a lo natural. Cuando Dios empieza a hablar de ustedes, las cosas que no eran, se hacen. Cuando Dios empieza a hablar, el diablo tiene que temblar. Y una de las cosas que me dijo el apóstol Carlos Morales hace pocos días, él me dice: yo no creo un evangelio solamente de historia, Samuel, porque historia sin gloria, tú eres un narrador. Yo no creo en la narración, yo creo en el respaldo, me decía. Y yo creo que Dios está levantando una generación en estos tiempos que quiere escuchar la voz de Dios, que está sedienta por escuchar su voz, que está sedienta por escuchar qué dice el Padre. Porque nosotros no venimos a hacer nuestra voluntad. Dice que Jesús llegó a la tierra para cumplir la voluntad del Padre. Y Él subió al monte y Él sabía lo que iba a pasar. Y claro, como ser humano, me va a doler. Me van a lastimar. Yo sé lo que me van a hacer, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y cuando tú honras a Dios, aunque la gente diga que ya tú estás muerta, que ya tú no tienes esperanza,
El Espíritu que da testimonio de cada uno de nosotros viene y te levanta al tercer día. Mucha gente tal vez ha dicho cosas en contra de la juventud o en contra de muchos los que están aquí, en contra de su matrimonio. Pero Jesús estuvo dispuesto a morir por hacer la voluntad del Padre. Y no he visto justo desamparado. No he visto ningún justo que haga la voluntad de Dios y sea avergonzado. Siguiendo, para ir terminando, estar sujeto a la voluntad del Padre nos da autoridad. Eso ya lo acabo de decir. Cuando digo Padre me estoy enfocando a Dios. Pero aparte de Dios, Dios nos da a un pastor y estamos sujetos a nuestro pastor bajo toda autoridad. Cuando nosotros honramos al hombre de Dios, honramos a Dios. Una de las cosas que la gente está equivocada, que porque se manifiesta algo, ya ellos son de Dios. Y eso no es así, porque cualquiera puede hacer algo. Yo puedo tocar un instrumento y Dios puede tocar a la gente con necesidad, pero eso no indica que yo soy un hijo de Dios, porque Dios no quiere el toque, Dios no quiere la palabra, Dios quiere tu corazón. Ahí ponía el ejemplo acerca del auto. Cualquiera puede manejar un auto, pero no cualquiera puede ser aprobado para manejar en una calle. Siguiendo, vamos a ir a Mateo 7:21. Alguien que me lo lea, por favor. Voy a leerlo yo mismo. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios. Seguimos en el 22, dice: porque mucha gente se me acercó y me dijo, Señor, en tu nombre profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Ahí donde me enfoco acerca de ser aprobado y ser utilizado. Porque Dios te puede utilizar, pero eso no indique de que tú seas aprobado. Jesús amaba estar con el Padre y pasaba mucho tiempo con Él. Y gracias al sacrificio de Jesús, Él nos adoptó. Cuando uno pasa tiempo con alguien, uno incluso hasta se aprende sus mañas. Uno, sin darse de cuenta, como yo con Samuel, a mí se me pega el ¡ay! Y ese es de él. O de repente de Katy, él. Porque somos gente que estamos mucho tiempo juntos. Cuando usted pasa mucho tiempo con Dios, usted se parece a Dios. Cuando yo paso tanto tiempo con Dios, me parezco a Dios. Sé que incluso uno de sus discípulos lo negó y le decían, pero si tú te pareces a Él, tú caminas como Él, tú hablas como Él. Y ahí vengo a entrar a lo que yo decía al principio. Cualquiera puede hacer una entrada épica, pero cuando Jesús llega, marca. Cuando Jesús llega, transforma. Cuando Jesús llega, las cosas cambian. Cuando Jesús llegó a mi vida, las cosas cambiaron. Incluso yo he podido experimentar algo que se lo voy a contar en confianza. Hace unos días yo anhelaba que un hombre de Dios orara por mí. Yo le decía a Dios, Señor, yo necesito que alguien me ore. Dios me lleva a Bacamonte. Llega el apóstol Carlos Morales y me ministra. Llego a mi casa, llego a la casa de mi mamá y me dice mi mamá, ¿qué te pasó a ti? Yo le digo, nada. ¿Tú te cortaste el cabello o te hiciste algo en la cara? Y yo, no, es que yo te veo como diferente. Y ahí yo entendí
que cuando Dios te ministra, cuando Dios da algo poderoso o te ministra con una palabra fuerte, algo cambia. Tal vez a veces uno se subestima, uno como joven se subestima y dice, ok, Dios me dio una palabra, voy para mi casa, gloria a Dios, Dios ha sido bueno. Pero ahí me di de cuenta que ahí dentro de mí sucedió algo poderoso, al grado que esa noche yo no podía dormir. Yo no podía dormir. Yo le decía, Señor, pero ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que me está pasando dentro de mí? Y el día siguiente yo sentía unas ganas de predicar. Y yo cogí un bus desde San Miguelito hasta Nuevo Tocumen, predicando. Y después cogí otro hacia Albrook. Y después me fui a trabajar. Y cuando yo iba en el metro, me tocaba, de nuevo lo que él había orado ya hace tiempo, me quebrantaba y yo empezaba a llorar. Y yo le decía, sangre de Cristo, este hombre me iba a matar. Y así yo le dije al pastor, el pastor, cuando usted puso la mano sobre mí, sentí que yo me iba a morir. ¿En serio? Yo sentí que me iba a dar un beriberi, no sé. Sentí algo tan poderoso y ahí pude comprender, ahí pude palpar el poder. Cuando ese hombre puso la mano sobre mí y dijo algunas cosas, yo sentí poder, hermano. Y hoy yo no le vengo a hablar de un Jesús que es un cuento, o un Espíritu Santo que solamente te hace llorar, sino un Dios que tiene poder y que ha depositado cosas sobre hombres de Dios en esta tierra. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Para hacer su voluntad. Sé que cuando uno pasa tiempo con Dios, los oídos espirituales se abren. La vista espiritual se abre. La sensibilidad al Espíritu Santo es mayor. Literal, vives con Él. Y eso yo lo he podido experimentar en mis 3 años que he podido vivir solo. Hace mucho tiempo yo tenía una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo y ha vuelto. Y yo le decía a él que no se fuera más. Porque es triste, hermano, que a veces uno por sus propios deseos perder el beneficio de poder escuchar la voz de Dios. Por tomar malas decisiones, ir a un culto y no sentir su presencia, y de escuchar al Espíritu Santo a diario a no escuchar nada. Y recuerdo hace pocos meses una pastora oró sobre mí y ella me decía, Samuel, una profeta, me decía, Dios te va a volver a hablar. Y hermano, déjeme decirle que yo esperaba eso con tantas ansias. Con tantas ansias. Cuando una madrugada, recuerdo, estaba en mi casa hace pocos meses. Y yo estaba solo en mi casa y escuché a lo lejos que él me decía, Samuel, te amo. Y eso me ha llenado más que cualquier otra cosa en mi vida. Por eso yo vengo a hablarles de un Jesús y de un Espíritu Santo, no que me enseñaron en una clase de religión en la escuela, o de un Jesús o un Espíritu Santo que me enseñaron en una escuela dominical, sino un Espíritu Santo que habla, un Espíritu Santo que transforma, que toca, que cambia, que redime, que quiere cambiar tu vida.
Y es hora que tú y yo respondamos a ese amor. A ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento humano. Y escribía yo: hoy es un día para que tú te levantes y tomes tu posición. Decía Pablo: estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. No vamos a estar sentados, o estuvimos sentados, estamos sentados. O sea que yo estoy aquí, pero estoy sentado en el cielo. O sea que el mello está aquí, pero está sentado en lugares celestiales. Chadiel está tomando foto aquí, pero él está sentado en lugares celestiales. Y cuando uno comprende su posición, ahí empieza la cosa buena. Porque ya tú no ves la cosa desde tu situación, sino desde tu posición. Entonces hoy es un día para que Dios trabaje con cada uno de nosotros. Y todo aquel que reconoce en esta hermosa noche que nos hemos alejado, yo le voy a pedir que pase a este lugar. Y que no tanto que nos hemos alejado, sino que venimos a la iglesia, saludamos a la gente, aplaudimos y gritamos, como decía un siervo: aplaude y grita, aplaude y grita, aplaude y grita, aplaude y grita. Y nos vamos de la misma manera. Hoy vengo a lanzarle un reto a alguien que quiere aceptar la paternidad de Dios. Le escribía yo aquí: hijo de tigre sale rayado. Nos ha tocado difícil, no voy a negarlo, porque tal vez fuimos una generación que no vimos muchos milagros. Hemos sido una generación que tal vez no fuimos a muchas campañas y que tal vez no vimos tantos milagros como nuestros antecesores vieron, pero queremos ver. Y todo aquel que necesita algo de parte de Dios y que le dice al Señor: yo te necesito, que pase este lugar. Amén. Con el permiso del pastor, ¿no? Ok, 3 minutos. Listo. Todo aquel que necesita algo de parte de Dios, que pase este lugar. Me quedan 3 minutos. Si nadie necesita nada, le dejo con esto. Es hora de responder a su amor. Y lo último que les quiero dejar: es hora de que se levante una generación que ruja. Una generación que ruja, porque dice la palabra y dice que el diablo anda como león, pero no es un león. El león es nuestro Padre, y el león se ha levantado a rugir a favor tuyo. Es hora de ser efectivos. Jesús llegó a la cruz y fue obediente, pero hay que comprender que ese sacrificio no es lo que nos obliga a amar, sino que ese sacrificio nos hizo amado, aunque no lo merecíamos.